espero pues que todos hayan tenido una excelente semana de receso y ya pues volviendo a nuestro estudio normal. Ok, perfecto. Ok, ¿me escuchan bien? Ok, fantástico. Javerim, hoy tengo un poquito de limitación porque mi señora está atendiendo una persona pues que está falleciendo, está haciendo el bidui con esta persona, entonces estoy solo con las niñas, solo voy a poder dar la clase 45 minutos, entonces entramos en materia, no perdamos tiempo. Habíamos dejado en esta la alhaja número 5 que pues creo que vale la pena repetir porque es una piedra de argumento entre las tradiciones Ashkenazi y Sefaradí. Ok, alhaja 5. Con la mitzvot mevarech alehen over leasiatan. Todas las mitzvot se hace la bendición antes de hacerlas. Vehayab levarech kodem hadlaka. Y de acuerdo a esta regla, una persona debe hacer la veraja antes de encender las velas de Shabbat. Y la bendición es Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, soberano del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender la lámpara o la candela de Shabbat. Vekahu ikar hadin. Y esta es la halajá normal y simple, ¿cierto? Todas las mitzvot es preferible bendecir antes que después. El ashi'ata, sino que ahora ahora se ha establecido una costumbre bastante extendida, especialmente entre los Ashkenazim, ¿okay?, de que la bendición no se hace antes de prender las velas, sino después de prender las velas. ¿Y cómo es entonces? Que de uhdei sheye over la asiatan, y para que de cierto modo sea antes, o sea, la verajá se haga antes de cierto modo de hacer la mitzvah, no disfrutará de la luz de las velas hasta después de la verajá. Sama yadah livnei haner achar hadlaka umevarechet. Entonces, lo que ustedes han visto seguramente en todas las películas, ¿cierto?, del shtetl, en Kadosh y en Moshe Balanga y el violinista en el tejado, ¿cierto?, las señoras haciendo pues esta brujería de las velas, las tres manos y tapándose los ojos, es minhagim, tapando las velas con las manos, es justamente para eso, para no disfrutar de la luz. Dicen la verajá y luego, miren velas. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado esto la semana pasada. De acuerdo a la tradición Ashkenazi, para las mujeres, bueno, y esto es en general en el mundo donde las mujeres no tienen participación, mundo tradicional, donde las mujeres no tienen una participación sinagogal fuerte, el Shabbat para las mujeres comienza cuando se encienden las velas. Ok, aquí el rabino Haim David Halevi nos va a explicar. Y después de decir la verajá, abre los ojos y va a ver las velas y su luz. Aval ish hamadlik nerot Shabbat mevarech kodem hadlaka. Pero un hombre que necesita encender las velas de Shabbat debe, nos dice el rabino Haim David Halevi, hacer de acuerdo al minhag sefaradí, decir la verajá y encender las velas. Y debe tener una intención clara y explícita de que no está recibiendo el Shabbat cuando enciende estas velas. Ahora,
nuestras mujeres, al menos en mis comunidades donde las mujeres tienen un rol litúrgico idéntico al de los hombres, y la expectativa es que las mujeres, al igual que los hombres, estén en la sinagoga. Entonces yo creo que en este caso se puede extender también a las mujeres esta noción de que encender las velas de Shabbat no equivale inmediatamente a comenzar el Shabbat. O sea, recordemos, el encendido de las velas ocurre más o menos 18 minutos antes, antes de que antes de que comience el Shabbat propiamente. Entonces yo puedo encender las velas y terminar de hacer mis cuestiones. ¿Ok? Tanto si es hombre como es mujer. En las comunidades tradicionales, donde las mujeres no van a la sinagoga, donde las mujeres están en la casa, pues encendido de las velas es el comienzo de Shabbat. No, la verdad no sé qué hacen las mujeres esperando a que los hombres vuelvan de la sinagoga. Nunca he estado en esa situación, pero pues en las comunidades, al menos en las que yo me muevo, donde las mujeres también atienden a la sinagoga, creo que esto no es laxitud, sino es de cierto modo equilibrar los roles, porque pues esos 18 minutos a veces son determinantes pues para poder terminar todas las cosas que necesitamos antes del Shabbat. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta de Teresa, creo. No, de Tzvia. Aquí te la respondo en la halajá 6. Bahurim aholechim lilmod chutz lebeitam. Los jóvenes que salen a estudiar fuera de sus casas, es decir, una persona que no vive ya con sus padres, tzrichim lehadlik ner Shabbat behedram. Necesitan encender velas de Shabbat en sus cuartos. Ulvarech alav, y decir bendición sobre ellas. Vehu hadin nesuim animtzaim hutz lebeitam. Y lo mismo con personas solteras que están por fuera de su casa. Es decir, todo judío, casado, soltero, hombre o mujer, encuéntrese donde se encuentre, tiene la jová, la obligación de encender velas de Shabbat. No importa si es mi casa, si no es mi casa, si es una casa ajena, si es un hotel, si estoy de camping, tengo la obligación. Aunque sea el camping, Shomer Shabbat es algo tremendamente difícil. Créanme, justamente ahorita aquí en la sinagoga tenemos una tropa de scouts, de chicas exploradoras, y estamos planeando un Shabbat, un campamento en un puente festivo en mayo. Y la sola cuestión desde del Eruv es complicado. Es complicado. Ahora, pregunta. Es una pregunta importante. ¿Qué pasa si yo no alcanzo a llegar a mi casa y, por ejemplo, estoy en la sinagoga y en la sinagoga encienden las velas? ¿Ok? Lo importante es que haya luz en el sitio donde yo vaya a comer mi cena de Shabbat. ¿Cierto? Si yo no voy a comer, en la casa, ¿cierto? Si estoy invitado a otra casa, si voy a comer en la sinagoga y por algún motivo no puedo encender las velas, mientras haya luz en el sitio donde yo vaya a comer la cena de Shabbat, esto cumple la jová. ¿Ok? Halajá Zayin, halajá 7. Hadlakat ner hashmal. ¿Qué pasa si yo enciendo una luz eléctrica? Esto va para mi talmidá Muvheket Yudel Krinsky, consentimiento. Hadlakat ner hashmal lichvod Shabbat, shanui b'machloket. Si yo cumplo la obligación o no de encender las velas de Shabbat con una luz eléctrica, es un asunto de debate. B'machloket gedolei ha'achronim, es un debate entre los rabinos de los últimos tiempos. Por supuesto, luz eléctrica no había en los tiempos de los Rishonim. Estos son pues solamente en los últimos 100 años, ciento y pico de años. Esta es una pregunta válida. Y la pregunta es, bueno, si yo enciendo una luz eléctrica, ¿cumplo o no la mitzvah o la jová?
Porque, o sea, desde una perspectiva tremendamente sencilla, pues la luz eléctrica cumple la función. Si la naturaleza, si la explicación de la obligación es que yo necesito luz para ver, para poder estar con mi familia, para ver qué es lo que me estoy metiendo en la boca, para tener una conversación amena, pues la luz eléctrica incluso es muchísimo más eficaz y mucho más segura que velas. Pero pues en el mundo judío hay miles de opiniones y hay gente que dice no, en efecto tienen que ser velas de fuego. Entonces la pregunta es si yo puedo cumplir la obligación o no. והדרך הטובה ביותר היא להרבות בבית אור החשמל. Y lo ideal es tener en la casa mucha luz eléctrica, והוא מכבוד השבת לעונג באור בהיר וצלול, porque es parte de la gloria del Shabbat, del honor del Shabbat, poder disfrutarlo a la luz de luz abundante y clara. Aquellas personas que rezan un Kabbalat Shabbat tradicional se saben ya posiblemente de memoria el segundo capítulo de Mishnah Shabbat, Bameh Madlekim, ¿cierto? ¿Con qué encendemos y con qué no encendemos? Las primeras tres Mishnayot de este capítulo hablan exclusivamente de qué aceites se pueden utilizar para encender la vela de Shabbat o no. Y esto no es por ninguna razón mística, ¿cierto? El olivo se encendía en el templo. No. Es porque la luz que produce el aceite de oliva es una luz tremendamente diáfana. No es una llama que chisporrotee, no es una llama que huela mal, no produce mucho humo, ¿cierto? Es la luz, es una luz muy fuerte, muy clara, muy brillante, muy constante. Mientras que aceite de origen vegetal, otros aceites de origen animal, de origen mineral, eran muy inestables, ¿cierto? Se ha dicho de paso, ustedes saben cómo hizo John Rockefeller su fortuna. Se ha dicho de paso, los Rockefeller jamás han sido judíos. Desafortunadamente el Facebook tiene mucha basura. Los Rockefeller se inventaron el Zika, los sabios de Sion. Los Rockefeller son metodistas de toda la vida, son gringos, gentiles, de gente muy rica. ¿Cómo hizo su fortuna John Rockefeller en el siglo XIX? John Rockefeller encontró la manera de hacer querosene. Es decir, crear una fuente de iluminación estable, segura y estándar. Eso, o sea, la compañía ESSO, la petrolera ESSO, es de SO, Standard Oil. Era un aceite que siempre prendía de la misma manera. Porque ¿qué pasaba con el querosene a comienzos del siglo XIX? Como no había estándares de refinación, a veces el querosene era muy volátil, tenía mucho éter y explotaba, o a veces era muy pesado y no producía una buena llama. Entonces Rockefeller hizo su fortuna creando un producto que la gente sabía, esto, o sea, siempre me va a funcionar y es más seguro. Pero hasta que llegó Rockefeller, la única manera de conseguir verdaderamente una iluminación buena, constante, era con aceite de oliva. Los demás aceites no producen una buena llama. Ahora, la luz eléctrica, especialmente hoy en día con las lámparas halógenas, produce una luz excelente, una luz constante, una luz segura. Entonces, para el rabino Haim David Halevi, uno debe encender muchas luces eléctricas, debe tener una casa bien iluminada y a la vez debe encender luces de fuego. Y con esto cumple las dos obligaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un sitio donde yo no puedo encender fuego? Esto, por ejemplo, pasa mucho en los hospitales. Los hospitales no permiten fuego, hay ciertos hoteles que no permiten fuego, donde no se permite ni fumar ni encender candela de ningún tipo. Entonces venden unas lamparitas. Yo en la casa tengo 5 cajas porque las vivimos llevando a los hospitales, que funcionan con baterías y son lucecitas eléctricas. ¿Ok?
y la gente las puede prender y la gente los puede... El Luz Marina, el Rosh Hodesh es el martes en la noche. Todavía no es Rosh Hodesh. Eh, eh, Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ni siquiera eso? ¿Qué pasa si yo no tengo ni las velas chiquitas, ni velas eléctricas, ni velas de fuego? ¿Qué hago? En mi opinión, si yo estoy, por ejemplo, especialmente si estoy viajando, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Prendo la luz. Esa es mi opinión. Mi opinión, la explicación de la mitzvah es clara de que el propósito es tener luz. Ahora, la tecnología con la cual nuestros ancestros tenían acceso a luz no es la misma tecnología que tenemos nosotros. Ahora sí, el fuego es romántico, tiene su aire místico, hay bastante valor mimético en preservar rituales, ¿cierto? Nosotros somos Homo sapiens y nunca manejamos fuego. Y yo lo veo especialmente con los niños aquí en la sinagoga. Nosotros el viernes tenemos clases antes del servicio y cuando llega la hora de prender las velas, los llevamos para que prendan las velas y se mueren del susto. Esos niños no saben prender un fósforo. Aprender a manejar el fuego es yo creo, una habilidad humana importante. Pero en caso extremo, prender la luz, en mi opinión, cumple a satisfacción el sentido de la mitzvah y por lo tanto se puede decir la verajá, máxime cuando, como ya vimos al comienzo de esta discusión la clase pasada, esta es una mitzvah que no es mitzvah. No hay tal mitzvah de encender velas en Shabbat, es una jová. Es una jová, es una obligación. Okay, entonces podemos ser bastante más flexibles que, por ejemplo, con las velas de Hanukkah, donde pues sí hay ya fuentes talmúdicas concretas. Preguntas sobre el encendido de las velas de Shabbat. No entiendo a qué te refieres con una vela kosher. En este momento ustedes, en el mundo de las velas, hay un solo, o sea, en este momento hay dos formas en que la gente enciende velas de Shabbat. Un método es el método tradicional, que es el método de las lámparas de aceite. Ustedes pueden fabricar sus propias lámparas de aceite. Hay un video excelente de nuestro Javer Jorge Fernández, cual he de anunciar con deleite, llegó muy bien a Eretz Israel, está teniendo una gran experiencia en Beersheba, pasó ya su primer Shabbat allá con la comunidad Masortí de Beersheba, el rabino Mauricio Walter. Tiene un video excelente de cómo hacer unas propias lámparas de Shabbat con aceite de oliva. Es el método tradicional. Ahora, si ustedes leen ese segundo capítulo de Hilchot Shabbat, entonces pueden darse, o sea, uno podría decir, básicamente hay una opinión incluso que dice que la única cosa kosher para encender velas de Shabbat es el aceite de oliva.
Y sí, durante mucho tiempo la única sustancia que verdaderamente iba a generar una buena luz era el aceite de oliva. ¿Qué pasa? Los Ashkenazim pasaron. Gente se muda a Polonia, al norte de Alemania, a Rusia, y allá ustedes díganme dónde van a conseguir aceite de oliva. Tremendamente difícil. Ahora, las velas en el norte de Europa eran hechas de cera o de sebo, velas de sebo, es decir, de grasa animal. Y son, o sea, las velas de sebo no verdaderamente no alumbran. Durante un periodo incluso hubo la fuente grande de iluminación era la esperma de ballena. La esperma de ballena. Pregunta, ¿es kasher? Sí, pero la ballena no es kasher. Sí, pero yo no me estoy comiendo el aceite. Javerim, las reglas de kashrut solo se aplican a lo que yo me como. Eventualmente, ¿qué pasó en el mundo ashkenazí? Descubrieron la parafina. La parafina es un derivado del petróleo que genera una luz bastante estable, bastante luminosa. Y en el mundo ashkenazí, desde entonces se utilizan velas de cera, shava, de parafina. Estas velas no son hechas verdaderamente de cera, aunque se pueden hacer velas de cera, son hechas de parafina. Y la parafina, pues, como yo no me la como, o sea, y si se comen la parafina, ténganse. O sea, ustedes no quieren comer parafina. Es uno de los purgantes más explosivos que conoce el ser humano. Ustedes se toman una cucharada de parafina, que mi Dios los coja confesados. Entonces, ¿pero por qué las velas tienen hechsher? Porque a la gente le gusta que las cosas tengan hechsher. Javerim, hace 100 años nada tenía hechsher. Nada tenía el sello de kashrut. ¿Por qué? Porque no había productos comerciales. Pero hoy, que todo es comercio, entonces uno le pone un sello y entonces la gente, no, costumbre no, negocio, Paulino. Agua con sello de kashrut. Y entonces la gente, no, yo no tomo agua si no tiene sello de kashrut. Ajá. O sea, mi mejor ejemplo, Javerín, y tengo una foto que algún día les pasaré. En Israel, el líquido con el que yo limpio los inodoros, ¿ok? La cosa que yo le echo a los inodoros antes de cepillarlos, es corrosivo, es venenoso. Y en la botella dice, es una botella verde, y dice en este orden, dice Raal, entonces veneno, calavera, ¿cierto? Hometz, lo le ma'ajal, esto es ácido, no se lo coma. Y adivinen qué dice en la tercera línea. Kasher le Pesach. Cual es completamente innecesario. Lo cual es completamente innecesario, pero a la gente le... O sea, Javerim, la religión a veces embrutece. Yo diría a veces, las más de las veces, cuando uno no tiene una religión balanceada por el sentido común, acaba uno generando unas imbecilidades increíbles. Entonces uno puede burlarse todo lo que quiera de la oración fuerte al Espíritu Santo y a estas iglesias de garaje donde la gente la cachetean y donde el pastor entra botando billetes de la prosperidad. Pero Javerim, el mundo judío tiene la misma. En el mundo judío, especialmente en el mundo de los judíos emergentes de América Latina,
Gewalt. Hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Entonces, hay que aclarar las cosas. Kashrut solo se aplica a las cosas que yo me como. Y sí, hay cosas que tienen sello de kashrut no porque lo necesiten, sino porque la gente lo necesita de manera psicológica. ¿Ok? ¿Cuánto debe durar una vela para hacer? O sea, ¿cuáles deben ser las dos condiciones que yo debo tener para mis velas de Shabbat? Primero, que genere una luz clara, brillante, estable, luminosa. Y segundo, que duren lo suficiente al menos para poder comer. Eso ya nos lo había dicho el rabino Haim David Halevi. Lo ideal es que duren horas, 6 horas, 7 horas. Pero lo ideal es que al menos me den la oportunidad de poder comer mi cena de Shabbat a la luz de las velas. Una vela dura 3, 4. La mayoría de las espermas que llamamos en Colombia, las espermas de parafina, ¿cierto? Esas espermas de 20 centímetros duran mucho más que eso. Mucho más. Hay velitas de parafina pues comprimida que duran 6 horas, pero pues la una no es más kasher que la otra. Igual ustedes siempre pueden hacer lámparas de aceite de oliva y le ponen en cuanto aceite quieran y eso le puede durar 12 horas, 15 horas, 16 horas. Pero es caro. El aceite de oliva especialmente en América Latina es caro, pero no necesita que las velas sean kasher. Pero siempre va a haber gente que va a decir, no, el coso con el que yo limpio el inodoro tiene que ser no solo kasher, sino kasher le pesa. ¿Ok? ¿Puede uno encender las velas con un encendedor? Sí. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Desde una perspectiva ortodoxa, donde las mujeres encienden las velas y reciben ipso facto el Shabbat. Entonces la preocupación de usar un encendedor es que cuando yo dejo de usar el encendedor, ¿qué estoy haciendo? Estoy extinguiendo una llama. ¿Ok? Ahora, si ustedes, señoras, porque, o sea, esto claro, quieren ese rol tradicional de que la mujer recibe Shabbat al encender las velas, están en su derecho, y en ese caso sí es mejor utilizar fósforos, cerillos. ¿Por qué? Porque el fósforo yo lo pongo a un lado en un platico y el fósforo se consume por sí mismo. Y así yo no estoy apagando nada porque yo ya recibí Shabbat. Pero, bueno, esto puede ser la realidad de aquellos que nos escuchan en diferido en nuestro canal de YouTube, pero al menos la gente que yo conozco que está en estas clases, esa no es la realidad de sus sinagogas. La realidad de sus sinagogas es que las mujeres de cierto modo también participan, así participen de una manera secundaria, aunque, o sea, en mi opinión lo ideal es una participación igual. Todo depende de la intención. Entonces, si yo tengo la intención de recibir el Shabbat con el encendido de las velas, es preferible usar fósforos. Si no lo hago, entonces sin ningún problema yo puedo utilizar encendedor. ¿Por qué? Porque entonces al prender las velas yo no estoy recibiendo el Shabbat. Y entonces a que la llama del yesquero, que la llama del mechero, del encendedor se apague, no es una violación del Shabbat. ¿Ok? No, no es mejor. Ahí te estás confundiendo, me estás confundiendo las velas de Hanukkah con las velas de Shabbat. Y a pesar de que hay polinización, cierto, halágica de un tema al otro, las reglas de las velas de Shabbat y las reglas de las velas de Hanukkah son bastante diferentes. Y es mejor no seguir
el tema de seguir la confusión. ¿Puedes utilizar una estufa química? Eh, Buena pregunta. Esto es... Esto no genera llama, ¿cierto? Las estufas químicas no generan llama. No generan llama. Eh, cuando lleguemos a Bishul Shabbat, vamos a analizar eso a profundidad. La respuesta breve es no. Porque a pesar de que no produzcan llama, cocinar en Shabbat es una melajá. Es la misma razón por la cual yo no puedo calentar cosas prendiendo la estufa eléctrica. No hay fuego, pues igual estoy cocinando. ¿Ok? Utilizar luces químicas como velas de Shabbat no creo. No, yo no conozco, o sea, todas las luces que he visto químicas, que esto que tienen reacciones, ¿cierto? Que uno rompe unos tubitos dentro de un tubo de plástico, es una luz muy tenue, es una luz muy suave, no creo que sea la intención, no creo que permita, no creo que sea suficiente. No, poco duradero, no, estas cosas duran 6, 7 horas. Las buenas, las que utiliza la gente que hace, que se meten en cuevas y esto, son las de grado militar duran 6 horas. Pero me parece que la calidad de la luz no es muy buena. No sé, no soy un gran experto, a pesar de que en mi sinagoga pues tenemos muchísima milicia. Pero pues ellos no me prestan sus equipos de supervivencia. Ok, Kabbalat Shabbat. Pues comenzamos con el capítulo 61, las leyes de Kabbalat Shabbat. ¿Qué pasa si yo llego tarde a la sinagoga? No he rezado minha, todavía el sol no se ha puesto, pero ya la gente está haciendo Kabbalat Shabbat. Ok, entonces el viernes por la noche, especialmente en las sinagogas israelíes, la gente llega un poquito temprano, o sea, encienden las velas, van a la sinagoga que queda a la vuelta de la esquina y comienzan de una vez rezando minha, y después de minha hacen Kabbalat Shabbat y después de Kabbalat Shabbat hacen Arvit. En la diáspora, las sinagogas suelen empezar un poquito más tarde, porque la gente pues no tiene esta flexibilidad a veces de que el trabajo pues los deje salir temprano el viernes, como sí lo tienen en Israel. Comienzan, pues ya es muy tarde para hacer minha y comienzan directamente con Kabbalat Shabbat. Pero en un sitio donde se haga minha, Kabbalat Shabbat y Arvit, si yo llego tarde y la gente ya está rezando Kabbalat Shabbat, lo yitpalel minha beoto bet knesset, no rezará minha en la misma sinagoga, porque shekiv'an shekahal kiddeshu hayom lo yasenu hol etzlam. Ya a la comunidad haber recibido el Shabbat comunitariamente, esta persona no puede hacer una oración que no sea de Shabbat con ellos. Sino debe rezar minha por fuera de la sinagoga. ¿Qué pasa? Si no pude rezar minha, se me pasó, se me olvidó que no recé minha, Shabbat imahem. Si la persona llega, reza Kabbalat Shabbat con ellos, Eino yachol od lehitpalel tfilat hol. No puedo, después de haber rezado Kabbalat Shabbat, ir y rezar minha, sino que yitpalel arvit shetaim, sino que debo rezar la amidad de arvit 2 veces. Los Haverim que nos acompañaron en la clase del Rambam recordarán esto muy bien. Esto es lo que se llama Tashlumim. Y es que, ¿qué pasa cuando yo pierdo un servicio?
cuando no rezo Shaharit. Estuve muy ocupado, estaba haciendo una mitzvah, estaba enfermo, y se me olvidó, se me pasó de manera no culposa, no me dio pereza, no es que me dio pereza. No pude por algún motivo, causa de fuerza mayor, rezar Shaharit. Entonces, ¿qué hago? Cuando llega el momento de rezar Minha, rezo 2 veces la mida. ¿Qué pasa si me olvida rezar Minha en Arvit? Rezo 2 tefilot de Arvit. Y esto es irrelevante si es amidad de Shabbat o amidad de Hol. Es decir, si yo no recé Minha en Hol, si yo no recé Minha el viernes en la tarde, entonces hago 2 amidas de Arvit de Shabbat. ואם בא לבית כנסת סמוך לקבלת שבת של הציבור. Si yo llego a la sinagoga cuando apenas están comenzando Kabbalat Shabbat, antes de que reciban Shabbat, matchil lehitpalel minha, puedo comenzar a rezar minha, afal pi shebe'odo mitpalel ykabel hatzibur Shabbat. Así, cuando yo esté rezando, ya la gente va a llegar a Shabbat. O sea, yo puedo comenzar a rezar minha antes de que haya la comunidad recibido Shabbat colectivamente. ¿Por qué? Porque comencé a rezarlo beheter, ubehach kelum hoil behitchil beheter. Dado que comencé cuando todavía se podía, si termino cuando ya no se puede, entonces no afecta. ¿Qué momento es considerado en Kabbalat Shabbat la recepción del Shabbat? Esto nos lo explica la próxima halajá. Be'amirat bo'i kala Shabbat malketa, el final de Lehadodi. Kvar kibel ha-Shabbat. Aquí se considera que ya la persona ha recibido Shabbat. Afilu adain yom vehashemesh zorachat. Así el sol esté todavía afuera, el sol está brillando. Si yo ya he rezado Lehadodi, esto es una aceptación de que he comenzado el Shabbat para mí. Veneesar be'asiyat melajá. Y se prohíbe hacer cualquier tipo de melajá. ונוהגים כל הציבור להפוך פניכם מערבה בשעת קבלת שבת, ששם השקיעה המבשרת בו היום חדש. Y es la costumbre, y hay varias costumbres locales. Hay una costumbre muy extendida durante la recitación de Lehadodi, de cuando llegamos a Boi Kalá, la gente se voltea hacia el occidente. Ok, entonces si yo estoy en una sinagoga en el hemisferio occidental, donde estoy mirando a Jerusalén, entonces me volteo hacia la parte de atrás de la sinagoga. En una sinagoga iraquí, supongo, Shesham Hashkia Hamebaseret Bo Hayom Hechadash. ¿Por qué? Porque donde se pone el sol es lo que anuncia la venida del nuevo día, es decir, de la nueva noche. Ahora, pregunta, Javerim, ¿esto es Alajá le Moshe mi Sinai? ¿Qué tan antiguo es esto? No. Lehadodi fue compuesto en el siglo XVI por Shlomo Alkabetz. Este servicio de Kabbalat Shabbat es el New Kid on the Block, es la última adición al Sidur, la última adición significativa. Todo lo que está hablando aquí el Rabino Haim David Halevi son minhagim. Ahora los minhagim son importantes. Hoy en día entonces se define, el Shabbat comienza o astronómicamente, cuando el sol se pone,
así yo no haya rezado lejado di. O sea, yo no puedo hacer trampa y rezar lejado di a las 8 de la noche y entre 6 de la tarde y 8 de la noche hacer lo que se me dé la gana. O sea, cuando el sol se pone, el sol se puso. Adiós. Forget about it. Shabbat comenzó. Esto es importante, especialmente en las latitudes altas, donde es bien posible que en el verano yo esté comenzando Shabbat antes de que el sol se oculte. ¿Ok? Entonces, aquí en Oklahoma, en la mitad del verano, el sol se pone a las 9 de la noche. Es muy difícil para una comunidad reunirse tan tarde, especialmente si uno tiene niños, etc. Entonces uno reza a una hora razonable. ¿Y cuál es el consenso comunitario? ¿Cuál es el consenso del minhag? De que en este momento comienza Shabbat, lejado di. Lejado di. ¿Es alajá? No, pero es un consenso comunitario. Y es un consenso, es lo que se llama consenso de los piadosos, es decir, la inmensa mayoría de comunidades observantes que rezan antes de que se ponga el sol, asumen que Shabbat está comenzando, ya sea o con la última línea de Kabbalat Shabbat, o con lo que sigue inmediatamente después, que es Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Salmo 92. Hay dos escuelas de pensamiento. La mayoría de las sinagogas a las que yo he pertenecido son de la segunda opinión, es decir que el Shabbat no comienza con Lejado Di, sino que comienza después de Lejado Di. Es decir, comienza con Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Pero en la mayoría de las tradiciones litúrgicas, estas dos cosas están una al lado de la otra.